Bien, estimado señor Renzo Lozano y señor Julca Paz Luis, el día de hoy vamos a realizar la sustentación de su tesis. Por tal motivo, ustedes van a tener 15 minutos para hacer su exposición y posteriormente habrán 15 minutos o, dependiendo de las preguntas de los participantes, eh, el tiempo necesario para que ustedes respondan eh, las respectivas preguntas que hagan o las observaciones. ¿Pueden dar inicio a su presentación, muchachos? Por favor. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Quiero probar el micro. Perfecto. Bueno, buenos días, jurado, buenos días, público presente. En esta oportunidad, mi compañero Renzo Lozano Vargas y quienes habla Luis Julcapaz, vamos a presentar nuestro proyecto de tesis, que lleva por título Diseñado de módulo para aumentar la competitividad en el análisis y armado de circuitos eléctricos en los técnicos de mantenimiento de aeronaves. En la actualidad, los técnicos de mantenimiento recién egresados de un centro de instrucción cuentan con una poca experiencia en el armado de circuitos eléctricos y en la misma vez en el análisis. ¿Por qué motivos? Pueden existir distintos motivos. De repente la falta de atención del alumno, la falta de equipos, herramientas que se le puede brindar para que el alumno pueda realizar un correcto análisis, tanto mecánicamente como teóricamente, ¿no? Para que él obtenga las habilidades para resolver problemas cuando él entre a trabajar como técnico de mantenimiento. Si él no cuenta con las suficientes capacidades para poder ejecutar una tarea de mantenimiento en una aeronave, puede traer problemas, de repente gastos extras para una empresa o inclusive poder dañar a una aeronave, ¿no? Como sabemos, existen muchos elementos que son muy sensibles en una aeronave que si no los conocemos podemos causar daños muy graves. Y asimismo también el técnico de mantenimiento si no conoce puede traer daños catastróficos. A esta problemática le hemos planteado una solución que lo expondrá mi compañero Renzo Lozano. Primero, buen día, mi noble jurado. Ahora debo presentar lo que vendría a ser la solución. ¿Cómo llegamos a esta específicamente? Para esto, nosotros hemos planteado lo que vendría a ser una caja negra, la cual vendría a justamente transformar las señales de entrada a una señal de salida. Las señales de entrada que nosotros hemos colocado vendría a ser materiales de construcción, energía eléctrica, destructivo, componentes de conexión rápida, fácil montaje para el usuario. Haciendo todo esto, logrando tener mayor experiencia de armado de circuitos eléctricos. Ahora, si lo queremos explayar más, ¿cómo es que se logró este transcurso de transformación a justamente el objetivo mayor experiencia? Para esto hicimos el diagrama de secuencia dividida en etapas, el cual está compuesto por materias primas, primarios, lo cual vendría a ser la estructura del módulo al que queremos realizar, movilización del mismo módulo para que sea fácilmente movilizable, ¿no? La energización de este de 200 voltios hace la conversión de energía a justamente requerida por los componentes necesarios o que vamos a utilizar el usuario. El uso de documentación, que vendría a ser el mismo que tendría el módulo para facilitar la vida del usuario. Protección de circuitos eléctricos, para proteger justamente el usuario y también el módulo y no reducir la vía al cometer justamente una mala conexión, una mala análisis. Montaje de componentes para el fácil el uso del usuario y conexión entre componentes, el cual está muy relacionado justamente con el uso de documentación. Ahora, ya que ya sabemos cuál vendría a ser nuestro camino que queremos lograr para llevar justamente a nuestra solución, pasemos a lo que vendría a ser la matriz morfológica. En esta matriz morfológica justamente lo que tenemos es cuatro formas de llegar a nuestro objetivo, que es el diseño del módulo. Para esto hemos usado diferentes materiales, diferentes modos de movilización, transformación de energía, conexiones de energía, cómo va a ser la presentación justamente de la guía que queremos brindar, la protección de circuitos, los montajes que se adaptaban más o era mucho más fácil para el usuario y las conexiones entre componentes.
Ahora que ya sabemos cuál vendría a ser nuestros 4 caminos que tenemos o 4 opciones, pasamos a lo que vendría a ser la evaluación para ver cuál es la más óptima para el usuario y para tener una mejor opción para solucionar el problema. Perfecto, compañero. Ya teniendo un conocimiento de cómo vamos a obtener el resultado dándole solución al problema, nosotros hemos hecho una evaluación técnica y económica, ¿no? Donde acá, a través de cuadros, hemos realizado esa evaluación económica y evaluación técnica. A raíz de eso hemos tenido unos resultados que lo hemos puesto en una tabla, como se puede ver en la alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4 y la ideal, poniéndole un plano cartesiano para ver cuál es la que más se ajusta a la solución ideal. Y hemos obtenido que es la alternativa número 3, ¿no? La más solución más óptima y más económica, con criterios técnicos. Ahora va a continuar mi compañero Lozano. Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el camino que queremos tomar, ya tenemos la opción, cuál es la decisión que nosotros queremos, ahora pasamos lo que vendría a ser los objetivos que tenemos que plantearnos, que nuestro módulo tiene que cumplir, justamente para solucionar el problema que queremos atacar. Para esto, como objetivo general, nos hemos colocado que diseñar un módulo que permita armar una mayor cantidad de circuitos eléctricos para que el técnico de mantenimiento de información logre tener mayores prácticas y así mejorando su técnico de análisis, obviamente. ¿Cómo nosotros llegamos a este objetivo general? ¿O cómo podemos llegar que esto suceda? Simplemente diseñando un módulo el cual nos permita hacer el armado de diseños eléctricos y con su respectivo funcionamiento. Además, creando una guía para que el usuario le permita hacer más fácil generar más circuitos eléctricos autónomamente, no siendo también necesario un instructor a la mano o supervisor que esté siempre 100% con él. Y también acopladores fácil de conexión, justos para que el usuario pueda hacer su funcionamiento más rápido. Ahora, ya que ya sabemos cuáles son los objetivos y también el camino que queremos seguir, pasamos a lo que viene a ser el prototipo. ¿Cuál vendría a ser el diseño del módulo que queremos llegar? Para esto, nosotros hemos elegido como material el aluminio y tenemos un módulo de 185 centímetros de alto y 120 centímetros de ancho. Ahora, ¿cómo este funciona? ¿Cómo este le damos uso? Simplemente conectando a una toma corriente de 200 voltios hace y este, sin embargo, no va a estar funcionando todavía, ya que su conector principal no está activado. Cuando este lo pasemos a on, recién nuestro transformador va a convertir esta energía de 200 voltios a 28 voltios DC, la cual es necesaria y ideal para que nuestros componentes no sean afectados y sean funcionados correctamente. Sin embargo, esta energía todavía no va a ser podida usar por el usuario, ya que va distribuida por las barras. Las barras son 4, dos por la parte delantera y dos partes de la parte posterior, que tienen el mismo sentido y mismo modo. Para esto, esta barra todavía no va a tener la funcionalidad para que el usuario conecte sus componentes, ya que todavía no va a tener energía. Cuando lo conectemos a OM, recién va a poder ser distribuida esta energía a los componentes que estén conectados a ellas. Como los componentes que hemos elegido son los siguientes: un relay, un LED, un microswitch, un push button, un switch y un horn, los cuales son los 6 dispositivos principales y más funcionales para poder simular sistemas eléctricos en la nave, y no solamente de sistemas eléctricos, también sistemas hidráulicos, por ejemplo. Ahora que ya sabemos qué componentes vamos a utilizar, tenemos creado módulos adaptadores para cada uno de ellos. Tiene su funcionamiento rápido al usar. Como si en el relay acá está, por ejemplo, su punto común y sus puntos donde estarían conectados también por cables banana, igualmente con los demás componentes. Ahora, digamos que el usuario que está usando el módulo es principiante, recién está comenzando, no sabe qué circuito realizar, no sabe todavía cómo funciona el circuito real. Para esto hemos creado la guía. La guía nos dirá justamente lo que le vamos a presentar ahorita en instantes. En la guía lo que podemos encontrar al comienzo, cargue un segundo por favor, ya. En la guía lo que podemos encontrar es cómo funciona justamente el módulo, unas cuantas recomendaciones, cómo está distribuida la energía correctamente. Luego de esto tendremos recopilaciones de manuales de aeronaves justamente de circuitos eléctricos,
pero esta vez transformándola también a nuestras componentes. El mismo funcionamiento que tiene la aeronave lo hemos pasado a los requerimientos que tenemos nuestro módulo. Luego de esto también pasamos a los componentes de que estamos transformando, los que estamos utilizando nosotros, lo que está en la vida real. Sin embargo, este cambiado por lo que estamos cambiando, ¿no? Su respectiva alimentación de vida y simulando diferentes modos de circuito que estamos representando. Y en unas recomendaciones que le damos al usuario. Así como esta de acá, tenemos varias que hemos podido lograr para generar una guía de vástago conocimiento para el usuario. Continuando con la exposición, luego pasamos a lo que vendría a ser la evaluación económica por mi compañero Julio. Perfecto, ahora continuando con la evaluación económica, pues vamos a poder observar los gastos que vamos a ejecutar para poder nosotros traer nuestro módulo a la realidad, ¿no? Porque es un diseño, pero si nosotros lo evaluamos económicamente, con los diferentes materiales que vamos a usar y los componentes para poder darle traer a la realidad nuestro módulo tiene un costo de 6.710. Bueno, luego nosotros hicimos un cálculo aproximado, porque el módulo todavía no lo hemos traído a la realidad, pero un cálculo aproximado si algún centro de instrucción o de capacitación logra obtener nuestro módulo para sus diferentes, para que los técnicos obtengan una mayor experiencia. Las- Acá tenemos que si la empresa logra obtener 3 módulos, ¿no? Va a tener una inversión de 20.130. Hemos más o menos sacado un cálculo basando en que 12 alumnos para dar cursos del curso del sector aeronáutico, porque es donde está dirigido nuestro proyecto, va a tener unas horas de uso este módulo para nosotros poder obtener, ¿no? Lo invertido, la empresa pueda lograr su inversión, o sea, lo pueda recuperar. Una hora de precio de hora académica de 14.56, que sale un total de recaudación de 8.736. Luego también nosotros lo hacemos con la idea en que de repente el centro o la empresa que nos compra da otro tipo de capacitación de electricidad electrónica. También propusimos de que la cantidad de alumnos sean 12 con una cantidad de uso de 50 horas al año, con un precio de hora académica de 14.56 asimismo, con un total de 8.736. Finalmente, sumando estos cálculos, teniendo ya lo recaudado al anual, hemos se ha recaudado 17.472, teniendo en cuenta que no solo de repente se usa 50 horas al año, de repente se le da más uso, entonces la recaudación va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces, aproximadamente la inversión se estaría recuperando en 13 meses. Bueno, ahora para terminar justamente la presentación, daremos unas recomendaciones para los usuarios que adquieran los módulos respectivos. Como recomendación, y como sabemos en general, antes que un usuario o una persona, un técnico de mantenimiento de información, realice un circuito eléctrico, para esto tiene que tener un previo análisis para saber cómo funciona realmente. También puede usar la guía que estamos presentando, sí, pero si el usuario no es consciente de la importancia de lo que está haciendo, de lo que va a lograr realizar con el circuito, no está tomando atención totalmente a lo que vendría a ser la capacidad de que está logrando, ¿no? También tenemos que, eh, si digamos que el usuario es la primera vez que utiliza el módulo, o es nuevo en realidad, debe utilizar la guía. En la guía está todos los pasos de cómo funciona el módulo, así evitando que se generen errores y acortando el tiempo de vida útil, ¿no?, al equipo. Como conclusiones, tenemos que se logró realizar un diseño de un módulo capaz de realizar 2 circuitos eléctricos trabajando 4 personas al mismo tiempo, ya que el módulo es adaptable por sus 2 caras. Esto de acá es verdad, pero se puede hacer 4 circuitos eléctricos, ya que estamos contabilizando 2 si es por pares o grupos, pero se puede trabajar por doble cara. Y a la vez, cada uno de ellos tiene disponibilidad del uso de sus barras, poniendo el switch en on y off, haciendo que sea posible 4 circuitos al mismo tiempo. También se inició una guía, pues, ¿no?, de cómo se puede realizar diferentes circuitos eléctricos y dando recomendaciones y varios circuitos tipo. Y los acoples de conexión rápida, como vienen a ser los diseñados base 3D, y siendo conexiones rápidas mientras el cable es banana.
Y bueno, eso sería todo. Gracias y estamos dispuestos a escuchar sus preguntas. Ok, muchachos, muchas gracias. Hemos escuchado su exposición. Ahora vamos a la ronda de preguntas. Por favor, el jurado, miembro del jurado, el profesor Teo o Santos, que tengan alguna pregunta, por favor. Bien, chicos, ¿cómo estamos? Em, Referente a la forma como se ha obtenido la problemática, queda un vacío por definir que me gustaría que me aclaren. Ustedes manifiestan, dan una solución, pero no logro todavía procesar en dónde está el problema, ¿no? En qué parte ustedes encontraron el problema, porque ustedes dicen que las causas son la falta de práctica, la falta de componentes y la falta de herramientas. Y ustedes, su objetivo es alcanzar una mayor experiencia de la persona que se va a dedicar a la interpretación de lectura y de circuitos eléctricos. E incluso hacen una ampliación a circuitos electromecánicos o electrohidráulicos o hidráulicos. Y el final no veo esa connotación. Entonces, hacen un circuito y justamente ponen una solución que no logran ustedes, al final no logran fundamentar. Por ejemplo, yo lo mismo que ustedes han puesto, y justamente por eso va la pregunta, lo haría con simulación y no necesito mayor experiencia. Entonces, por eso necesito saber en qué se han basado para plantear la problemática, porque ustedes dicen, necesita que el análisis de la experiencia. Entonces yo pongo esto en programas sencillos, y incluso ahora hay en línea muchos de ellos, y consigo la misma experiencia. Entonces, las causas no me dan el efecto. No sé si me pueden aclarar ese punto. Para ambos, por favor. Claro, profesor, se entiende justo la pregunta que nos dice, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos recopilado información, base de datos de técnicos y ya estando en el campo de aeronáutica, ya estando en talleres de mantenimiento. Justamente recopilando esta información de ellos mismos, fue donde se pudo entender su malestar, se pudo entender su nerviosismo, justamente al actuar mecánicamente o físicamente con los componentes del avión. Es verdad, sí, tenemos muchos medios de ahora de cómo poder saber cómo funciona el sistema, ¿no? Está obviamente los simuladores que se nos menciona, que nos brinda justamente un funcionamiento amplio también de cómo funciona un sistema real. Sin embargo, en un avión también tenemos justamente lo que debería ser el troubleshooting. El troubleshooting nos dice dónde está la falla. Pero ahora, ¿cómo sería el trabajo de un técnico si es que no sabe cómo solucionar la falla? Está bien, ¿cómo funciona? Lo sabe, correcto. También sabe dónde se encuentra, ya que el troubleshooting indica dónde está. Sin embargo, si ellos no tienen el conocimiento de cómo agarrar, cómo utilizar un componente físicamente, cómo hacer una conexión, cómo hacer una interacción, cómo diferenciar los puntos comunes de cada circuito. Está bien, tú puedes hacer el sistema como lo viste en diagramas eléctricos, pero si no sabes cómo hacer las prácticas estándares, pues tampoco llegaría hasta a un 100% de solucionar un problema. Por eso que basamos también la práctica en algo físico, no solamente virtualizado. Sí, justo eso es lo que quería que me presentes ahí en tu planteamiento del problema. No se visualiza, pues eso es lo que comentas. O sea, planteas una solución y la solución se encamina por el análisis y la mayor experiencia. Entonces, si tú planteabas, si ustedes plantearían el escenario de las prácticas, es muy diferente a la solución que estás planteando. Porque el escenario que estamos teniendo, si se está definiendo un módulo de instrucción, hay técnicas, hay herramientas, hay estrategias, como lo dices,
pero esas están definidas. Yo no las tengo que definir en un procedimiento, en un documento de procedimiento, esas ya están definidas. Entonces lo que hay que hacer es hacer la práctica activa. Entonces el proyecto no me dice cómo hago la práctica activa, me has planteado hacer una conexión eléctrica que aquí la tenemos. Entonces no sé cuál es el aspecto. Por favor, ponme el Ishikawa para que puedas contextualizar lo que estoy tratando de indagar con respecto a lo que ustedes han planteado, porque no logro ver la problemática. Eso es lo que me llama la atención, es que sí, la necesidad de lo que ustedes están manifestando está claro, o sea, no discuto eh, la necesidad de practicar, o sea, está claro eso. Pero tú me estás diciendo que posee poca experiencia en el armado y análisis. Entonces, para el análisis yo no necesito hacer la práctica que tú manifiestas. Y tú para ello propones módulo armado en circuitos para hacer el análisis. El análisis yo lo hago en el circuito. Y tú me estás diciendo que tiene que armarlo. Entonces, en el armado consigo la conclusión. Cuando yo voy a ejecutar el proceso para ver si el circuito, por qué falla o por qué no falla. Eso es lo que estoy averiguando. Eso por un lado. No sé si tienen una réplica. En todo caso, después la siguiente y última pregunta que puedo hacer. Sí, sí, profesor, disculpe, le puedo contestar más o menos a ver si lo logro más o menos, darle a entender lo que es el problema, ¿no? Más o menos saber más. Por Nosotros, supuesto, por favor. una encuesta más o menos de cómo los egresados, también técnicos, ¿no? Ya ahora se sienten, ¿no? Cuando salen ya a, a trabajar en el área. Entonces ellos manifestaron a través de una encuesta que pues no contaban con toda las herramientas o lo suficientemente las prácticas realizadas. El análisis, claro que se puede hacer teóricamente, pero si nosotros nos planteamos armar un circuito y le planteamos fallas, se podría hacer un mejor análisis para resolver problemas, darle una mejor capacidad al técnico de mantenimiento para que pueda resolver problemas reales en la aeronave, porque la aeronave nos va a presentar fallas, pero si él no cuenta con la experiencia, digamos, suficiente de conocer los componentes, lo va a analizar el circuito, pero si no tiene el suficiente conocimiento de cómo manipular el componente, puede traer un daño hacia el componente, no más solucionarlo, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos planteando, ¿no? Que el técnico cuente con la suficiente experiencia para solucionar un problema a través de armando circuitos, ocasionándole fallas para que él analice mucho más a profundo. El análisis se hace, claro, al circuito, pero si le hacemos un mayor análisis con fallas, sería mucho mejor no obtener esa experiencia. Eso es mi acotación. Gracias. Sí, terminando, no quiero de repente ahondar más, está para debatir amplio, porque nosotros tenemos todo ese proceso. En todo caso, tendríamos que ver algunos cursos específicos, si quiero ir por esa rama, porque el procedimiento o el proceso está definido. Entonces, no podría yo alterar ese proceso con el planteamiento que están haciendo. ¿Ya? Entonces, de ahí que me preocupa que ustedes sesgadamente puedan estar tomando una estadística no adecuada. La estadística tendría que ser validada. O sea, ¿quién validó eso? Ustedes que conocen las metodologías o las estrategias para hacer el análisis, eso me preocupa. Tendría que haberse sido validado ese instrumento de medición de esa encuesta. Porque yo sesgadamente puedo decir, ah, sí, pero no sé. Pero ¿quién valida las preguntas? Entonces es ahí que no encaja con la problemática al total de este asunto. Pero de que sí necesitamos las prácticas está claro, eso es indiscutible y en el Perú se necesita esas prácticas, el manejo de herramientas. Pero la forma de solucionar eso no creo que sea armar circuitos que se pueden preestablecer de otra forma y Texu tiene algunas formas de eso. No sé si lo hayan llevado, pero esos módulos son muy similares a los que se tiene aquí. Bien, con respecto a lo último para cerrar, chicos, es en cuanto a los costos. Ustedes han hecho una, una aseveración de 6.710 soles con respecto a un módulo, ¿cierto? Y estás aseverando que estás haciendo las prácticas estándar al avión, pero sin embargo dices que vas a usar elementos alternativos industriales. Entonces, ¿cómo es que la práctica que yo voy a hacer en un avión puede hacer esa similitud? Por favor, con eso. Claro, los componentes
tener en cuenta que todos los componentes de una aeronave no lo podemos tener no físicamente porque pueden ser muy costosos de repente para el centro de instrucción o son muy amplios. Entonces, la idea es que nosotros los elementos básicos que necesitamos para poder simular estos circuitos son los que se presentan, por ejemplo, ahí en el prototipo, que es el relay, el horn o el switches que nos pueden ayudar a poder simular el circuito, ¿no? Ya el componente, si es un componente muy amplio, claro que no se va a poder armar ahí, ¿no? Pero le podemos dar a ese componente una similitud, por ejemplo, utilizando otros componentes de la industria, ¿no? Para poder simularlo y darle un mejor entendimiento de ese circuito. Bien, ahí radica el problema que viene la contraparte, ¿no? Si me has dicho que quieres usar las herramientas adecuadas en aviación y voy a usar otros elementos, entonces estoy cortando ese hilo de la teoría práctica de cómo usar las herramientas que voy a usar para un avión en una cuestión industrial, que van a ser totalmente distintas. Entonces, por ahí que me preocupaba también ese otro asunto. Chicos, yo les agradezco, hay mucho por debatir de esto, ustedes saben que conozco de esto. Sin embargo, el tiempo nos apremia y seguramente mis colegas también tienen algunas consultas que hacerle. Les agradezco el esfuerzo realizado. Ok, por favor, profesor Santos, si tiene alguna pregunta. Sí, claro que sí. Buenos días, Julka Lozano. De igual forma, como el profesor Teodulo lo está comentando y haciéndole algunas observaciones, yo también tengo algunas que hacer. Pero antes de comentar las observaciones, quisiera hacer la pregunta: ¿cuál es la función principal de su proyecto? Si me pueden comentar. ¿Cuál es la función principal que va a hacer su proyecto? Perfecto. La función principal que va a traer consigo usar nuestro proyecto es que un técnico de mantenimiento, como lo hemos planteado, tenga una mayor capacidad de análisis de circuitos eléctricos. No sé si mi compañero tiene que acotar algo más. Claro, exacto, justamente lo que dijiste, Julka. El- la, la finalidad del proyecto es que brindarle un equipo al usuario para poder que este mismo genere mayores prácticas, así genera mayor análisis y experiencia cuando entre allá al campo laboral, para que éste se desarrolle correctamente. Ok, ¿puedes poner la parte de lo que es los objetivos? Perfecto. Cuando el profesor Teo les estaba comentando sobre a quién va dirigido este proyecto, y ustedes mencionaron que habían hecho una encuesta de base de datos a técnicos de mantenimiento que no son de TechSoup. ¿Me pueden confirmar esta información? ¿Que ustedes hicieron una encuesta? Claro, profesor. Creo que sentí un poco mal mi mensaje. Sin embargo, aclarando justamente este punto, la encuesta se realizó a técnicos recién egresados que tienen la licencia aviónica, que no cuentan con lo suficiente o no se sienten capacitados total para de frente ingresar a la aeronave. Como sabemos, en el Perú, si somos más precisos, las escuelas o los técnicos que están en la cancha, mayormente los aviónicos, que son netamente aviónicos, son de la Marina, de la FAP o militares, los cuales tienen un amplio conocimiento justamente de los componentes, ya que no es muy bien conocido que ellos cuentan con variedad de componentes y haciendo la aeronave, teniendo práctica, y luego de estos siendo egresados o ya terminado su tiempo como en la Marina, por ejemplo, y van a la cancha. Si comparamos la experiencia que tiene uno de estos técnicos comparando con la experiencia
que tiene un técnico recién egresado, creo que la diferencia de conocimientos es muy amplia. Sin embargo, podemos siquiera intentar ser confiados o tener la suficiente capacidad para poder también debatir un tema. Debatir un tema y también poder solucionarlo. Y no simplemente estar atrás o siendo estudiante de uno de ellos que están ahí ya colocados en el ámbito laboral. Ok. Y la pregunta es, si ustedes han visto en todo el personal que comentan los egresados que falta conocimientos, mi pregunta es, ¿su nivel de conocimientos adquiridos creen que está en la capacidad de poder hacer este tipo de maquetas para poder solucionar el problema? ¿Qué me pueden responder? Profesor, yo le puedo dar un alcance. Claro, conocemos cuál es el problema. Conocemos cómo hicimos el estudio, qué es lo que necesitan, o capaz, qué es lo que ellos requieren, o las habilidades que están buscando tener al final como objetivo. Si sabemos justamente estas tres cosas, podemos hacer o buscar una forma de cómo solucionar este problema. El problema que estamos planteando, no, la solución que estamos planteando justamente ataca directamente a esto, al malestar, o también justamente a la inexperiencia de los mismos. Pero, Claro, nosotros también pero, estamos en este grupo, pues, ¿no? En el grupo de... Renzo, Dígame. perdón que te corte, ¿de qué malestar comentas? ¿Hay alguna encuesta que tienes? Claro, al comienzo hicimos una encuesta justamente de justa explicación o indagando más del por qué ellos piensan esto, pues, ¿no? O por qué se sienten justamente con la insuficiente capacidad de realizar un circuito eléctrico o levantar una discrepancia. Y justamente fue la que le menciono, que fue por falta de prácticas, ¿no? Falta ¿Puedes de mostrar esa prácticas. encuesta? ¿Lo tienen en la encuesta? Su pregunta iba por el tema, bueno, la encuesta sí lo tenemos, está creo en el documento que les han compartido, donde recopilamos datos tanto de egresados de centro de instrucción, como sabemos en el Perú no son muchos, ¿no? Son muy pocos que dan la habilitación para técnico de mantenimiento, perdón. Eh, Su pregunta, lo que lo escuché yo le entendí es que iba si el técnico va a poder armar los circuitos que nosotros estamos planteando en nuestra guía en el módulo, ¿cierto? Si no más me equivoco. No, yo hice la pregunta porque Renzo decía que hay un malestar de los egresados o de los alumnos. Eso es lo que él comentó. Entonces, yo preguntaba si había alguna encuesta. ¿Y saben por qué les comento esto? Porque en su objetivo general solamente dice que van a diseñar un módulo que permita armar circuitos. ¿Para quiénes? Para los técnicos en formación. ¿Y quiénes son los técnicos en formación? Los alumnos. O sea, es para los alumnos. Sin embargo, ustedes están comentando de técnicos que no son de TECSUB, que no tienen la experiencia, hablaron de Fuerza Aérea, hablaron de la Marina y están mezclando informaciones que no tienen que ver nada con esta parte. Es por ello que les pedí si es que habían hecho alguna encuesta. Porque de acuerdo a la información que están dando y las observaciones que también ya el profesor Teo les había hecho respecto al material que ustedes estaban tratando de implementar, y con ese material industrial no es posible hacer unos circuitos para que el egresado o el alumno pueda comprender mejor este sistema. Si bien es cierto, ustedes han venido acá y seguramente han tenido esta experiencia, que cuando les mostraron quizás algunos equipos que simulaban ser sistemas eléctricos del avión. Sin embargo, seguro que su experiencia
no ha sido muy buena por lo que les han mostrado otro equipamiento. Sin embargo, ustedes terminan y presentan este proyecto y de la misma manera, con elementos industriales y no con los elementos que normalmente son Claro, hay que tener en aeronáuticos. cuenta, como bueno, le mencioné al profesor Teo, que los componentes de aviación realmente no son tan baratos también, ¿no? Entonces, la idea de nosotros es encontrar un elemento industrial similar que pueda ayudar bueno, al técnico en formación, ayudar a entender su funcionamiento del circuito y del componente, ¿no? Saber qué es lo que va a hacer el componente durante una operación. Ese es más el tema, más o menos, si no me dejo entender. Sí, ok. Solamente para terminar, en su objetivo dice que lo que ustedes van a alcanzar es solamente lograr tener mayores prácticas. Es lo único que se observa y porque también no he visto esa problemática que lo hayan presentado en forma clara. Bueno, por mi parte, ha habido una pequeña confusión quizás en la forma como lo han presentado el proyecto y a quién va dirigido. Normalmente un proyecto no debería sustentarse con problemáticas de TechSoup, porque acá TechSoup sí tiene el equipamiento. Quizás ustedes estén un poco confundiendo y es más el nivel que ustedes alcanzaron acá en TechSoup, si bien es cierto, es un nivel de conocimiento teórico alto, también en lo que es la práctica, pero para el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, me parece que todavía no estaban todavía en el nivel, pero terminando ya para mi participación, el proyecto debería ser considerado también como parte técnica del material aeronáutico. Si bien es cierto, lo consideran ustedes en el material industrial, pero deberían haberlo considerado también ese material aeronáutico para ver en realidad cuánto demandaría de gastos. Quizás hubiera sido factible y me hubiera encantado que ese desarrollo de proyecto lo hubieran hecho con material aeronáutico, porque es interesante, ¿no? La propuesta, pero no de la forma como lo han presentado como material industrial, ¿no? Si me hubiera encantado que sea con el material aeronáutico para poder realizarlo, ¿no? Y poder ayudar en cuanto a la instrucción. Eso sería todo, Aníbal. Ok, muchachos, después de haber escuchado la respuesta, solamente yo tengo una pregunta y creo que va de acuerdo también a las preguntas que ha hecho el resto de jurado. Eh, Está relacionado pues a justamente a dónde ustedes deberían haber direccionado su proyecto. O si es a la parte técnica exterior, o sea, lo que ya están trabajando y les falta, o a los centros de instrucción o a las personas que se encuentran en proceso. Entonces, por ahí creo que hay un disagree en el objetivo que ustedes han estado siguiendo. Por lo tanto, yo creo que en algún momento, alguna oportunidad que ustedes tengan, deben echarle un vistazo a su proyecto para hacer ajustes que estén más acorde a la situación actual y a la realidad que ustedes dicen que han planteado a través de una encuesta. Bien, muchachos, entonces les agradezco por su participación. Les ruego, por favor, que abandonen la sala para poder nosotros hacer la deliberación y posterior calificación de su tesis. Muchísimas gracias y de todas maneras les agradezco por su presentación y los felicito también de antemano por seguir en el camino de la aviación. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Profesor, Buen día, muchas gracias, hasta gracias. luego. Gracias.